Ya vamos a entrar, ya estamos listos. Acá estamos, buenos días. ¿Cómo andan ustedes, amigos y amigas de la hora de Hurlingham? Estamos con Pablo Ambrosetti en otra entrega más, la número 24 de la tercera temporada de La Historia Necesaria. Y como siempre hablamos, vieron que cada día que pasa se muestra más y más necesaria la historia, porque tenemos un futuro que no existe y un presente muchas veces casi incomprensible si no tenés la historia que te lo ilumine y te dice, con una mano en el hombro, te dice, hermano. Es como una brújula para el presente, ¿verdad? Es como una brújula. Te escuchamos, saludá a la bueno, gente. Estamos grabando un sábado de un invierno raro que nos está sorprendiendo con una fugaz primavera que se ha colado por la rendija del servicio meteorológico. A mí me da miedo, en sí, lo personal. Sí. No, a mí que soy asmático me da problema para respirar, pero mirá, bueno, sí. Pero bueno, sí, no es una buena señal. No es una buena señal. Y cuando uno ve las noticias, por ejemplo, lo que está pasando, sobre todo en Europa, en algunas regiones de Asia, es preocupante. 50 y pico % de grados de temperatura. Sí, viernes fue ayer. El jueves se registró en una provincia del noreste de China, sí, la temperatura registrada más alta del milenio, 56 grados de lo que va del milenio, ¿no? Desde el 2000 para acá, 56 grados de temperatura real en una provincia del nordeste de China, que si bien es una zona de calor, ni accidentalmente había tenido nunca un registro como este, lo cual marca que, a contrario de lo que plantean algunos negacionistas de la realidad, hay un problema grave ecológico. Algún día podríamos hablar. Yo les recomiendo, breve, antes de arrancar. Pero parte de la historia, porque esto está registrado. Sí, en algún momento alguien va a decir, mirá cómo arrancó. Dos geógrafos que ambos están vivos, son personas de 60 y tantos años, o sea, todavía en una edad más que útil. Sí. Ambos británicos, uno que se llaman David Arnold, sí, y el otro que se llama David Harvey, como la moto. Son geógrafos, doctores en geografías, autores de dos libros que son de muy fácil lectura, muy interesantes, y que le dan la visión geopolítica al problema ambiental. David Arnold escribió en los años 90 un libro que se llama El problema de la naturaleza en la expansión europea, que toma el periodo desde la llegada de los europeos a América hasta finales del siglo XIX, o sea, desde, vamos a ponerle, 1500 a 1900, el impacto geoglobal ambiental que tuvo el colonialismo europeo. Es muy interesante porque él básicamente lo que plantea ahí es que el capitalismo y el imperialismo como forma de expansión y de acumulación no solo es inmoral en términos humanos, no solo es políticamente injusto, no solo es económicamente empobrecedor, sino al mismo tiempo es ecológicamente inviable. Claro. Y lo plantea con una muy buena información un hombre que es de geografía. Y el otro, geógrafo, que viene bastante seguido de la Argentina porque es profesor en la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, David Harvey. Mira. Sí, tuve la oportunidad de conocerlo, un tipo extraordinario como su pensamiento. Escribió a comienzos del año 2000 un libro que se llama Historia Mundial del Neoliberalismo, y que es un libro de muy fácil lectura. Yo diría que es un libro, no lo digo peyorativamente, pensado más para la gente que no es del palo de las ciencias sociales, para alguien que le interese. Un lector común. Un lector común que puede leer un libro de novela, de poesía o de biografía o de esta historia. Es muy fácil. Gran parte del libro ya está subido de manera gratuita en las redes. Breve historia del neoliberalismo, de David Harvey. Y él lo que plantea es, desde una visión histórica y geográfica, cómo se construye el neoliberalismo
él toma como punto, todo punto en términos históricos es arbitrario, porque vos decís, Sí. bueno, empiezo a estudiar de aquí para adelante. Él comienza a estudiar desde el año 73, que para él es el hecho central, con la presidencia de Nixon, con la famosa, o sea, con la crisis del petróleo, o sea, la creación de la OPEP, con la desvinculación de las reservas de oro y la emisión de dólar, y con la llegada al gobierno de la dictadura genocida de César Augusto Pinochet en Chile, Y la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio, y llega el libro hasta el año 2005-2006, no recuerdo. Y él plantea cómo se construye el neoliberalismo. Para él, el neoliberalismo es centralmente antidemocrático, o sea, la democracia y el neoliberalismo son incompatibles. Y al mismo él plantea cómo el poder económico ya totalmente transnacionalizado, que él sigue diciendo que tiene como Estado Mayor conjunto sede en Washington, pero en realidad ya es un poder transnacionalizado, ve a la naturaleza como un coto de caza de recursos naturales que indefectiblemente lleva al planeta a una insustentabilidad ecológica, no solo demográfica, no solo económica, sino también ecológica. Son dos libros muy interesantes para leer, sí, y de muy fácil lectura. La verdad que te agradecemos mucho, primero el conocer a estos dos Davides tan inteligentes. Por otro lado, yo siempre le recuerdo a la gente que en realidad el cambio climático nos genera principalmente un problema a nosotros, a la especie humana, que no nos podemos adaptar, porque puede morir mucha gente la puede pasar mal. Luego el clima no es ni bueno ni malo, porque ya hemos hablado varias veces de esa cosa infantil, del león malo, el Bambí bueno, la naturaleza cuando sopla y cae, entonces se puso mala, y cuando sale el sol es buena. La naturaleza es naturaleza, y hay un montón de bichos que han vivido y que han constituido la vida en este planeta millones de años antes que nosotros, o antes que alguien tuviera la mala idea de traernos a nosotros a vivir acá. Por supuesto, siempre hemos visto en la historia de la humanidad que el que tiene el poder arrasa a las tribus débiles. Incluso están encontrando sospechas de eso hacia atrás en la humanidad. ¿Por qué? Porque no todos los seres humanos eran Homo sapiens sapiens, habían otros que no eran, y algunos empiezan a sospechar, y los habrán corrido, los habrán eliminado. Porque es algo de eso que nos pasa a nosotros y tenemos que ver en otra ocasión, no en esta, cómo podemos pensar. Decime, antes de que nos fuéramos... Sí, por las... Sí, porque somos como monos, viste, que vamos por distintas ramas. Volvamos al tronco principal. Pero siempre cae en lo mismo. Bueno, ¿de qué ibas a hablar? Mira, estamos atravesando julio, fecha donde ya hemos hablado de la independencia argentina, el 9 de julio, de la muerte de Evita, el 26 de julio, del intento de compamiento al cuartel Moncada, el 26 de julio del 52 en Cuba, de la Revolución Francesa, bueno. Entonces se nos ocurrió, y más en este contexto convulsionado, contexto político que nos atraviesa. Los 44 años de la Revolución Sandinista. La Revolución Sandinista, la independencia de Uruguay. Sí. Y se nos ocurrió traer hoy, como siempre decimos, una aproximación para incentivar la curiosidad. A ver, ¿con qué se viene? El 16 de julio, o sea, hace unos pocos días atrás, se cumplió el aniversario del nacimiento de una de las figuras políticas seguramente más conocidas en términos histórico-políticos, pero realmente menos conocidas profundamente. ¿En qué sentido? Estamos hablando del abogado, militante político, preso político y luego presidente de uno de los países más importantes del continente africano, que fue Nelson Mandela, que nació un 16 de julio de 1918, así que estaría a punto de cumplir, si estuviera vivo, 105 años. Hombre resistente. Sí,
Pero y aparte otro ejemplo, un hombre, una figura política, vamos a decir así, increíblemente capturada, vaciada, edulcorada y, utilizando una metáfora de época, mascotizada por el poder dominante. Es decir, si nosotros preguntaríamos a cualquier persona si escuchó alguna vez hablar de Nelson Mandela, mucha gente te diría que sí, y te diría que fue un líder político africano, pacifista, que estuvo preso, un hombre bueno, que reconstruyó Sudáfrica en bases a una idea de armonías sociales, un poco reducida, y esto no es una crítica, a ese personaje bien hecho, pero increíblemente domesticado, que hace Morgan Freeman en la buena película Invictus del año 99, que cuenta la historia de Mandela cuando sale de la cárcel y organiza el famoso Mundial de Rugby en Sudáfrica. Es que Morgan Freeman en las últimas películas se muestra, voy a decir una expresión media cruda, como un ser humano afroamericano domesticado. Bueno, algún día podríamos hablar de actores, cantantes. No es Malcolm X. No. Voy a hacer una cosa. Ni siquiera es otro actor afrodescendiente muy famoso, un hombre grande también como Morgan Freeman, Danny Glover. Claro. Que uno lo conoce por las películas de acción, Arma Mortal, Predador, un hombre gigantesco, un actor hollywoodense. Claro. Pero él saltó, creo que alguna vez. Y es un tipo muy interesante para escucharlo hablar. Es un tipo que filmó media docena de películas en Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez. Un hombre que hasta el día de hoy abiertamente se manifiesta para que Estados Unidos retire la base de Guantánamo de Cuba, levante el bloqueo, un hombre que apoyó inicialmente la candidatura de Obama y rápidamente tomó distancia. De hecho, la famosa frase de Obama es un blanco que ha tomado demasiado sol es de él. No sabía, bueno, no la conocía. Es un tipo muy interesante que uno lo vincula a la figura hollywoodense, es su trabajo, está bien, le deben pagar bien por los trabajos que hace, lo cual está muy bien, ha ganado el dinero en buena ley. Pero es un hombre muy interesante y está mal armar este River Boca de personajes, pero es una figura mucho más incómoda, mucho más disruptiva para el estándar hollywoodense que, por ejemplo, Morgan Freeman, que es un personaje mucho más tolerable para el establishment norteamericano. El establishment americano no es el presidente de los Estados Unidos, ni mucho menos, son las familias que viven cerca de la ciudad de Salem y demás, que son las que tienen el poder, ¿no? Las que controlan lo que le llaman el complejo militar, tecnológico, industrial y todo lo demás. Esos son los que dicen quién vive y quién muere. Y él, aparentemente, por lo que se muestra por ahí el día de mañana, pues esos grandes actores son como los goleadores, ¿viste? Vos lo criticás y cuando lo criticás la vas a buscar adentro. Después te meten un gol al ángulo y te dicen cambié de pensar, y vos decís, ¿para qué habré hablado esto de Morgan Freeman? Pero parece bastante domesticable hacia el poder en relación a la realidad que vive la población afrodescendiente en los Estados Unidos, que vive en condiciones paupérrimas. Desde hace mucho tiempo. Es decir, ayer vi una película, un minuto, yo no sabía que había habido, es decir, que estuvo Woodstock, pero que en el Harlem hubo un concierto gigantesco, 300.000 personas, fueron todo el mundo. Durante años estuvo, no lo querían publicar en la televisión. Y han hecho una película que yo estoy investigando si me dejan poner el link para que ustedes lo vean, porque es impresionante todo lo que se te muestra de lo que nosotros acá llamamos el cerco mediático, y que yo siempre digo que el cerco mediático, la primera víctima del cerco mediático después de terminada la Segunda Guerra Mundial fue el pueblo estadounidense. Sí. Bueno, algún día me comprometo a hacerlo, podríamos y me cayó hacer la boca, sí, arrancas. Una columnita sobre todo lo que fue la cultura
artística, musical, actoral, afro-norteamericana, como mecanismo de resistencia. Algún día prometemos hacerlo. Simone, por ejemplo. Muchos otros, sí, podríamos hablar de eso. Bueno, dale. Esa figura de Nelson Mandela, ¿no? que más o menos se instala en el sentido común, no es producto de una desinformación de quien la instala. Es decir, el personaje, vuelvo a decir, edulcorado, pacifista, armonicista, casi paternalista, casi una suerte de tío Tom reciclado, sí, que encarna Morgan Freeman en la película Invictus, que los propios norteamericanos se encargan de publicitar, esconde al otro Nelson Mandela y a la síntesis que Nelson Mandela representaba. Nelson Mandela había nacido, como dijimos, un 16 de julio de 1918, en una familia aristocrática dentro de las etnias sudafricanas. Hay que recordar que África, desde el momento que fue invadida por los europeos a finales del siglo XV, y cuando fue tasajeada, objetivamente repartida en la Conferencia de Berlín a mediados del siglo XIX entre las diferentes potencias europeas, inventaron países sin respetar las estructuras étnicas, culturales, lingüísticas que habían en la anterior. Por eso es el motivo de que enormes países africanos, luego de que se hayan independizado, hayan comenzado a tener guerras civiles, porque había una situación de tensión étnica que el colonialismo sofocaba, que luego de la desaparición de esas redes de contenciones coloniales vuelven a emerger, ¿no? O sea que habría que, para llegar a la paz, lo primero que habría que hacer sería reconstituir los viejos mapas que nosotros no conocemos de cómo era el África antes que cayera. Vamos a poner el ejemplo más sencillo y más trágicamente célebre, Ruanda. Ruanda fue un país, Ruanda. Fue un país, parte de la colonia belga. Un colonialismo que también goza de buena prensa, ¿no? Uno piensa en los belgas y piensa en gente buena que toma cerveza y hace chocolate, no se mete con nadie. Han hecho un desastre en África, ¿no? Por eso, ponele. Ruanda, colonia belga. Cuando los belgas se instalan a comienzos del siglo XVIII, obviamente llegan con un ejército de ocupación, llegan con empresarios, llegan con funcionarios de Estado, pero son una minoría blanca dentro de un territorio inventado que tenían lleno de negros. Por lo tanto, ¿qué hacen los belgas? Los belgas establecen una alianza con una de las dos etnias mayoritarias. En Ruanda las dos etnias mayoritarias eran los Hutus y los Tutsis, y los Hutus eran una tribu que eran en general más altos, de rasgos más estilizados, es decir, la nariz más delgada, los labios menos prominentes, el cabello menos crespo y la piel menos negra que la de los Tutsis. Por lo tanto, ¿qué hacen los belgas? Establecen con estos grupos Hutu la posibilidad de que asciendan a cargos menores en el ejército, a cargos menores en el Estado, que puedan alfabetizarse y que puedan tener cierto nivel de privilegios dentro de una sociedad colonial. Y eso lo aseguran impidiendo los casamientos étnicos. Es decir, sí, un Tutsi y una Hutu no podían casarse. Divide y gobernarás, dijo Julio César. Bueno, cuando Bélgica pierde el control de Ruanda y abandona Ruanda. ¿Es Ruanda o el Congo? En los dos lugares pasó lo mismo. Lo mismo. Cuando abandonan tanto Ruanda como en Congo a mediados, finales de la década del 60, empieza un problema de guerra civil. Claro, porque los otros, los que nunca tuvieron nada, le dijeron: vos sos un cipayo, sos un cipayo, te entregaste, fuiste heladero de ellos, nos castigaste a nosotros, tomá, vamos a la piña. Grave problema, sí, ¿no? Bueno, Nelson Mandela nace en el seno de una familia aristocrática dentro de una de las etnias mayoritarias de Sudáfrica. Él era, de hecho, formalmente era como heredero al cargo de lo que sería como una suerte de rey dentro de las federaciones
de tribus africanas, y era un hombre, vamos a decir así, de lo que hoy llamaríamos, entre enormes comillas, de una pequeña burguesía acomodada, lo que le permitió escolarizarse, asistir a una escuela privada, y luego transformarse en el primer estudiante de derecho negro en una universidad sudafricana. Hay que recordar que Sudáfrica, que había sido formalmente, entre enormes comillas, descubierta por los portugueses y bautizada como Cabo de Buena Esperanza en 1499, luego, a través de una guerra, como no podía ser de otra manera, va a ser ocupada formalmente por una alianza entre los británicos y los holandeses. O sea, afuera de los portugueses los derrotaron y ocuparon. Otros colonialistas que gozan de buena prensa, los holandeses, que instauran la República Africana. Gente sustentable, sí, por decirlo de una forma. Y que plantean, sí, obviamente, que tanto los británicos como los holandeses podían casarse entre ellos para generar una suerte de, entre comillas, nueva etnia que se autobautiza Boer. Los Boer, que eran los blancos de ascendencia europea que gobernaban Sudáfrica con un sistema prácticamente copiado de lo que sería el sur de los Estados Unidos. Es decir, una sociedad con un capitalismo racializado. Y aparte eligieron una mezcla rara, ¿no? Porque vos me estás diciendo ingleses. Ingleses centralmente y holandeses. Tremendos, y los otros que son los Orange, que se suponía que era un pueblo liberal, dentro de Europa y todo lo demás, todas las libertades, hicieron una fusión terrible ahí. ¿Cuál era el valor estratégico que tenía Sudáfrica? Primero, que era obviamente el paso marítimo hacia el Océano Índico. Claro. Y segundo, que Sudáfrica, como distintos países africanos, pero especialmente Sudáfrica, es una potencia minera. Sí, porque tiene diamantes. Y donde hay diamantes hay carbón, no el carbón vegetal que nosotros usamos. Carbón mineral. Carbón mineral con el cual se hace hierro, es decir, es una potencia minera. Bueno, lo cierto es que Nelson Mandela se transforma en el primer estudiante negro de Derecho en la Universidad de Derecho, y a través de ahí rápidamente comienza a vincularse a la actividad política estudiantil universitaria con lo que se llamó el Partido Nacional, mejor dicho, el Congreso Nacional Africano. El Congreso Nacional Africano fue un partido político que lo desarrolló un teórico de... Siempre hay que recordar que África, para que nosotros la ubiquemos con mucha imaginación, tiene la fórmula como de un triángulo o de un corazón medio deformado. Sí. Los países del norte, Túnez, Argelia, Marruecos, Egipto y Libia, son países de ascendencia árabe, mayoritariamente de religión musulmán o cristiana, coptos en segunda instancia, y de piel blanca o trigueña o aceitunada como nosotros. Es decir, no son negros. A partir de ahí hacia el sur, la población es mayoritariamente negra, es lo que se llama el África subsahariana, porque está al sur del desierto del Sahara que ubican estos países. En el África subsahariana, en los años 40, comienza a desarrollarse entre las burguesías intelectuales negras la teoría, a través de un famoso teórico de Ghana, del país Ghana, llamado Paul Krugman, la idea de que África debe unirse para la liberación. Esa teoría se llamó el panafricanismo. Es decir, las diferencias que tenemos entre los habitantes de Ruanda, de Mozambique, del Chad, son mínimas, porque tenemos el mismo color de piel, las mismas raíces culturales y por sobre todo el mismo opresor, que es el hombre blanco europeo que nos ha destruido en 49 naciones, cuando en realidad somos una única nación. Paul Krugman fue un gran teórico de la unidad africana, a pesar de que era, hoy nos parecería raro, en aquel momento no lo era un liberal. Era un hombre liberal, procapitalista, admirador de las democracias europeas y la de socialdemocracia europea, que entraba en contradicción con el proyecto colonial que esas mismas socialdemocracias avalaban. Como diciendo, me gusta todo eso, pero también lo quiero para mí. Pero tampoco la pavada, porque lo afectaba. A ver, entonces, el Congreso Nacional Africano era un partido
clandestino, por supuesto. Sí, pues yo te iba a preguntar, porque el Congreso Nacional Africano estaba a favor de la lucha armada. Ahí vamos con eso. Cuando se integra Nelson Mandela como un joven estudiante, el Congreso Nacional Africano era un partido que existía en todos los partidos del África subsahariana y especialmente fuerte en los países donde más brutal, más injusta y más racista era la ocupación imperial. Claro. Sudáfrica era uno de esos países. Uh-huh. Dentro del Congreso Nacional Africano, cuyo en aquel momento su líder máximo era un hombre llamado Anton Lembende, que era, vamos a decir así, de la línea de Kruba, un liberal, republicano, democrático, admirador de las democracias occidentales, totalmente crítico de la lucha armada, apostaban a una teoría política válida que decía, tenemos que lograr la unidad entre los pueblos africanos, enfrentar globalmente a todos las formas de colonialismo europeo que hay en África, tenemos que independizarnos, fortalecer las instituciones republicanas y construir repúblicas modernas, industriales, igualitaristas, no segregacionistas, en un proceso de lucha política que no puede incluir la confrontación armada. ¿Por qué? Porque nos debilita ante la opinión pública internacional. Tienen que quedar los europeos como que son ellos los violentos y que somos nosotros la víctima de la violencia que quieren liberarse. Y tomaban como modelo a un agitador político, y hay que usar esta palabra, un líder político, un agitador político firmemente defensor de la teoría de la resistencia pasiva, que había vivido muchos años en Sudáfrica, que era Mahatma Gandhi. Ah, claro. Claro. Sudáfrica tiene una gran colonia hindú. Mahatma Gandhi vivió en Sudáfrica, se formó en las luchas políticas en Sudáfrica y fue el primer lugar donde estuvo en Ghana, en Sudáfrica, donde él lo que planteaba era la resistencia pasiva al poder colonial para la construcción de una república liberal al estilo europeo. Nelson Mandela ingresa en esa corriente, pero claro, ¿qué pasa? Comienza a trabajar rápidamente, porque era un estudiante brillante, en un estudio de abogados que dirigían dos abogados. Un abogado negro llamado Bansner, y otro abogado, que ahora se me fue el nombre, no recuerdo, que también era negro, que eran afiliados al Partido Comunista. Lo toman al Partido Comunista Sudafricano. ¿Y qué le plantean? A Mandela como al resto de los abogados que tomaban. Sí. Nosotros apoyamos la construcción del Congreso Nacional Africano en Sudáfrica y en todo el continente, apoyamos la lucha contra la colonia, pero esa lucha no es únicamente para que a los negros nos empiecen a tratar de la misma manera que los blancos. Lo que nosotros queremos es la independencia de África del poder colonial y al mismo tiempo no copiar el modelo de las repúblicas socialdemócratas europeas, porque esas repúblicas socialdemócratas europeas son las que nos oprimen a nosotros. Claro. Tenemos que hacer una revolución social, una revolución cultural. Una revolución cultural, social y económica, donde los negros dejemos de ser explotados. Y no es la liberación de los negros en abstracto, porque los negros en este país somos la base de la clase obrera, somos los pobres, somos los explotados, como son los hindúes. Es decir, la lucha es política, es geopolítica, es económica, es ideológica, no es meramente racial. Mandela comienza rápidamente a ser fascinado por estas ideas y especialmente tiene ese impacto, y esto que vamos a contar es medio incómodo, pero es histórico, claro, cuando Bosner le da el primer caso de defensa. El primer caso de defensa que toma Nelson Mandela como abogado del estudio Bosner era de un trabajador, vamos a decir así, un perteneciente al lumpenproletariado, que había estado varias veces detenido por hurto, robo callejero, ebriedad, era afro, era negro, por supuesto, sí, que trabajaba ocasionalmente en la construcción. Y había estado trabajando ocasionalmente como jardinero en la casa de una familia blanca sudafricana.
había sufrido malos tratos por parte del patrón, no le había pagado, lo había expulsado, lo había denunciado a la policía por estado de ebriedad, cosa que también era cierto. Y el hombre había decidido, dentro de su de la limitación de su... Explotó. Sí, y tiene una agresión sexual con la esposa del hombre blanco. Se entiende la gravedad de la situación. Ese es el primer caso que le toca defender a Mandela. Mandela habla con Woessner, el dueño del estudio de abogados, y le dice: yo no voy a defender a un tipo que abusó de una mujer. Entonces Woessner le dice: ningún negro en una cárcel blanca. Cuando el poder de justicia lo tengamos nosotros, ahí lo vamos a juzgar como se merece. Claro. Pero mientras haya una situación de colonialismo y de racismo en Sudáfrica, ningún negro en una cárcel blanca. Esa diatriba de hierro que le propuso Woessner. Aparte que era una táctica de guerra directamente. Bueno. Le estaba planteando, estamos en un escenario de guerra donde tenemos lo que nosotros consideramos nuestro terruño o nación invadida. Claro. Esta gente nos impone reglas, nosotros se las negamos totalmente y queremos la restitución del territorio y la restitución de nuestras reglas. Con nuestras reglas aparecidas, lo llamamos a este señor y decir: vení que tenés una cuenta pendiente porque lo que te mandaste es terrible. Pero mientras eso no cambie, no. Mientras eso no cambie, después, pero te vamos a ver después. O sea, esa diatriba de hierro, insisto, esto para ver la complejidad de las luchas políticas y cómo las luchas políticas no es entre buenos y malos. No. Es entre explotados y explotadores, lo cual es mucho más complejo. Y cómo la política a veces tiene que tener éticas de fines y no de medios. Hace que en los años 50 Nelson Mandela se convierta en un líder emergente de la política sudafricana dentro del Congreso Nacional Africano y ya dentro del Partido Comunista Africano. Cosa que... mucha gente obvia recordar que el señor era parte del Partido Comunista. Sí, llegó a ser el secretario general del Partido Comunista Sudafricano. Secretario general. Es como que no lo quieren ver eso. Bueno, es la parte de la moscotización y del edulcoramiento de la figura de Nelson Mandela. Lo cierto es que a comienzos de 1952 el Partido Comunista Sudafricano tenía una presencia hegemónica y mayoritaria adentro del Congreso Nacional Africano. Las decisiones que habían tomado los distintos partidos comunistas africanos era incorporarse al Congreso Nacional Africano, es decir, formar una alianza política entre dos partidos, el partido del Congreso Nacional Africano y el Partido Comunista, con la intención de hegemonizar las posiciones adentro del Congreso Nacional Africano para llevar la lucha a un escalón, digamos, más profundo en la disputa contra la minoría blanca. ¿Por qué pasa eso en los años 50? Minoría blanca que, recordemos de vuelta, a la gente constituida en su seno por británicos y holandeses. Y holandeses. Y los británicos ya sabemos cómo son. Bueno, pero ¿por qué pasa eso en el año 50? Porque en el año 48, 1948, ya terminada la Segunda Guerra, gana las elecciones entre enormes comillas, sí. Votó el 3% de la población, 3% de la población sudafricana, ganan las elecciones lo que se llamaba el Afrikaner Party, traducción Partido Africano. El Partido Africano era el ala derecha de los Boer. Tanto es que esto no hay que por qué saberlo. Es el Partido Africano, el Partido Afrikaner, que gana las elecciones en 1948, los que instauran lo que se llamó el Apartheid. Claro. Apartheid, en una mala traducción mía, puesto que no hablo bien inglés, lo dijiste bien. Quiere decir apartados. Claro, es como si fuera un apartheid. Vos decís, no, el apartheid es como si vos agarrás y decís: ¿dónde están todos los negros? Allá los vamos a subsumir como si toda Sudáfrica fuera un gueto
donde ellos van a estar en los lugares que nosotros le vamos a asignar represión diaria, le vamos a asignar poco trabajo, le vamos a asignar pocos recursos, poca salubridad, ni agua, ni alimento, ni nada, y le vamos a asignar mucho garrote. Mucho garrote. Sí. Mientras, porque tenemos que proteger a este puntito chiquitito acá, que es el 3%, que son las familias europeas, que son las que subsumen a todos los negros que están. Pero el apartheid es la forma moderna de decir, mira, hicimos un gueto de Varsovia gigantesco. A ver, la idea del apartheid sudafricano la toman los sudafricanos de lo que se estaba ocurriendo más o menos por la misma época en los estados del sur norteamericano. Los estados del sur norteamericano, que no tenían una política de apartheid en tal sentido, habían establecido a través de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos el principio legal de lo que se llamaba la separación igualitaria. Traducción. ¿Qué decía la Corte Suprema de Justicia norteamericana? Si en un restaurante hay un baño para blancos y un baño para negros, y las condiciones de equipamiento y salubridad de ambos baños son iguales, no se puede hablar de racismo. ¿Se comprende? No. La Corte A ver, ¿cuál fue en Estados Unidos, a partir de los años 30, comenzaron a aparecer los movimientos por los derechos de la lucha civil de los negros? Está bien. Donde una parte de los negros, vamos a decir así, la más liberal, la más progresista, lo que planteaba era, sobre todo vinculado a profesionales negros, abogados, maestros, profesores, pequeños comerciantes, granjeros, que decían, a ver, no me dejan entrar a un restaurante porque soy negro, yo quiero entrar porque de hecho puedo hacerlo. Había otro, y ellos motorizaban una serie de reclamos que se llamaban las sit, traducción las sentadas. Entraban todos a un restaurante, se sentaban, se cruzaban de brazo y ocupaban el espacio público de forma no violenta. Para finales de los años 30, comienzo de los 40, comienza a aparecer un movimiento de la lucha por los derechos civiles más ideologizado, que, como vos muy bien dijiste recién, estuvo especialmente vinculado al movimiento de la Nación del Islam, de donde surge Malcolm X, que lo que plantean es, a ver, yo no quiero ser igual que un blanco, porque un blanco nunca me va a ver igual. Acá lo que necesitamos es sacarnos la opresión blanca en todo sentido. Bueno, lo cierto es que esa disputa la zanja entre enormes comillas, la Corte Suprema norteamericana, que establece esto, la separación igualitaria. Es decir, si el baño, la escuela o el hospital que le ofrecían a un negro era exactamente igual al que le ofrecían a un blanco, aunque estén segregados, eso no se puede considerar racista. Que fue una forma de legitimar toda la política de segregación de los estados de Alabama, Missouri, Mississippi, Carolina del sur norteamericano. Cuando triunfa en 1948 el Partido Africano en Sudáfrica, lo que plantean es algo muchísimo más brutal todavía, que era la construcción de guetos. Es decir, áreas de la ciudad exclusivamente reservadas para la población negra, perimetradas, custodiadas policialmente, donde los negros tuvieran que tener un permiso de circulación por fuera del gueto, que solo te lo daban en el caso de que vos tuvieras un trabajo en blanco comprobable con patrón blanco. Es lo que Israel le hace a Palestina, lo que hacían los franceses en Argelia. Claro. Ese mismo sistema. Es el mismo molde. El mismo molde que uno ha visto acá más sutilmente cuando estaba en San Isidro y veías que había una opulencia y al lado una villa miseria, sí, con un muro. En lugar del country, donde los privilegiados se refugian de nosotros, esto era un gueto inverso. Por eso, en el año 1952, ya con Nelson Mandela directamente involucrado en la lucha política, ya directamente siendo uno de los cuadros referentes del Partido Comunista Sudafricano, lanzan lo que se llamó, lo anoté, la campaña de desafío a las leyes injustas. Es decir, campaña de desafío a las leyes injustas. Es decir, todavía en la etapa de la resistencia no violenta, dicen, todos los negros
tenemos el derecho político a incumplir las leyes que son injustas. ¿Y qué leyes son injustas dentro de un sistema de apartheid? Todas. Por lo tanto, tenemos el derecho a incumplir todas las leyes. El primer acto de campaña que hace Nelson Mandela en las afueras de un gueto, el famoso gueto de Johannesburgo, fue la quema pública de todos los permisos de circulación que el gobierno Boer le daba a los negros. Quien primero quema su permiso de circulación es el propio Mandela, que habla ante una multitud de casi 30.000 personas que abiertamente desafiaron la prohibición de la realización de estas actividades, lo que termina con que Nelson Mandela tenga su primer arresto en 1952. Yo te iba a decir, porque me pareció que vi una película y que ahí era primera vez que es cuando él habla fue violentísimamente reprimido ese acto. Y yo pensaba, Leo, ¿por qué le cuesta tanto a la gente entender eso? Yo siempre invito a la gente a que se anime a agarrar a algunos seres queridos de su familia y ponerle como si fueran perros, los dejan atados y los dejan ahí. Y que después se fijen qué reacción van a tener con ellos. Sí. ¿No? Es decir, la misma. La gente, hay un momento, sobre todo para los negros, los afrodescendientes, como símbolo, porque en América Latina no podemos hablar de las personas marrones, como digo yo, que también les pasa lo mismo, porque se me ocurrió pensar que en Jujuy quizás haya un gueto en este momento o un apartheid, ¿no? Fuertemente por lo que está pasando de la persecución, que no quería dejar de decirlo, y que llega un momento al ser humano donde se le pregunta si está dispuesto y a qué está dispuesto. Eso lo vi ayer dicho por la cantante Simone, que es una cantante negra, y le preguntaba a la gente qué estaban dispuestos a destruirle al blanco. Y en la zona de ahí del Harlem de Nueva York, la gente salía y decía: te vamos a quemar todos esos edificios si no empiezan a trabajar en hacer escuelas públicas para nosotros. El poder nunca se queda con las ganas, y siempre es vengativo, siempre es revanchista, aunque vaya a perder, y tiene esa teoría del nene, como digo yo, del nene egoísta que dice: si no es mío, que no sea de nadie. Claro. Eso quería aportar. Disculpa. Lo cierto, que la respuesta del gobierno Boer frente a esta enorme movilización, que terminó con los líderes detenidos, Mandela entre ellos, es interesante porque a Mandela, junto a los otros líderes del Congreso Nacional Africano y del Partido Comunista, los acusan de traición al gobierno. Y Mandela, que era abogado, encabeza la defensa de él y de sus compañeros y camaradas detenidos, y dicen: nos acusan de desconocer a un gobierno que no votamos. Claro. Nos están acusando de resistirnos a un gobierno que no votamos y que a la vez nos considera súbditos y no ciudadanos. Claro. La respuesta del gobierno frente a eso fue iniciar un proceso frente a todos los líderes del Congreso Nacional Africano, al que declaran ilegal. Lo mismo con los líderes del Partido Comunista, al que declaran asociación subversiva, y establecer desde ese mismo año, 1952, hasta 1990, repito, desde 1952 hasta 1990, el estado de sitio, el toque de queda y la ley marcial en territorio sudafricano. Sí, una cosa que no terminaba nunca, las protestas mundiales, líderes que se le iban cayendo, que se le iba cayendo el apoyo a Sudáfrica porque terminaban siendo líderes que ellos no pensaban nunca que los iban a abandonar porque ya era demasiado. La presión de la comunidad negra en los Estados Unidos. Ahí vamos con eso. Transitando los años 50, comienza a este estado de ebullición en Sudáfrica, comienza a aparecer en otros países. En Mozambique, enfrentando la ocupación portuguesa; en Guinea Ecuatorial, enfrentando la ocupación portuguesa;
especialmente en lo que en aquel momento se llamaba Zaire o Congo, enfrentando la ocupación belga, donde ahí es un hecho mucho más grotesco, vamos a decir así, donde los belgas ya a comienzos de los años 60, hacen insostenible su presencia, producto de la convulsión social. Robaron a dos manos. Sí, sí. Es como esas películas, viste, que entran los mafiosos a discutir y que en un brazo tienen una metralleta y van tirando y con el otro van robando. Bueno, los belgas más o menos se llevaron todo el oro que pudieron, toda los la diamantes, riqueza, el uranio. todo, pero aparte todo, una cosa peor, todo. los belgas consensuan con el Congreso Nacional Africano una retirada armónica, llaman a elecciones donde permiten que voten los negros. Obviamente gana el candidato del Congreso Nacional Africano, que era Patrick Lumumba, que era un hombre del Partido Comunista. ¿A ese no lo mataron? Y asume la presidencia, establece reforma agraria, estatización de las minas de uranio, carbón y diamantes, y termina siendo asesinado por un escuadrón de la CIA que pone luego como dictador a Joseph Mobutu, que fue un tipo agente de la CIA, que le entregó la concesión de diamantes a las empresas belgas. Si no puede ser. Bueno, comenzaban a aparecer estos procesos de descolonización en toda África, la heroica lucha del pueblo argelino contra los franceses, del pueblo tunecino. Claro, con esos ejemplos que él da, ¿qué dirigente político argentino vos querés que sea revolucionario? Si ya sabe, dice, si me lo van a matar, mejor me sigo entregando. Lo cierto Disculpen es que ya chanza. a partir del año 60, y especialmente en el año 60, el Congreso Nacional Africano, con Mandela a la cabeza, toma la decisión de decir: esta situación es insostenible, el colonialismo europeo se está cayendo a pedazos, no podemos sentarnos a negociar con ellos, tenemos que obligarlos a que abandonen África como sean. La lucha política tiene que ir de la mano con la lucha estudiantil, universitaria especialmente. Sí. Tiene que haber una alianza estratégica con los sindicatos, de ahí la importancia del Partido Comunista en eso. Claro. Y hay que construir un brazo armado para que genere caos social dentro de la sociedad blanca y que sean los propios blancos los que le digan al gobierno: vámonos porque esto es insostenible. Claro. Y el Congreso Nacional Africano vota por enorme mayoría la conformación de una guerrilla que nombra a Mandela como jefe político, no jefe militar. Él seguía preso. No, él estaba libre. ¿Todavía estaba libre? Y ahí se crea lo que se llamó lo anoté porque mi africano no es muy bueno, el Uncon Tube Swince, traducción, la lanza de la patria, que era un grupo armado, una guerrilla, que establece como blancos prioritarios la acción de lo que ellos llamaban agitación política, ejemplo, bombas en bancos, desabastecimiento, cortes de rutas, sabotaje industrial, propaganda y no asesinato de funcionarios ni de su familia, pero sí enfrentamiento armado con las fuerzas represivas. Claro, si eran soldados o policías, sí. Ahí se podía pasar a la acción directa, es decir, a la lucha militar. Esto deriva en una sola cosa. En 1961, Nelson Mandela es acusado de terrorismo. Wikipedia podrá decir es arrestado. En realidad, las dictaduras no pueden arrestar a nadie porque carecen de legitimidad. Claro. Las dictaduras secuestran. Claro. Los estados de derecho encarcelan a alguien cuando comete un delito. Es una discusión política muy fina si el enfrentarse a una dictadura es un delito. Mandela es secuestrado, enjuiciado en 1961 y condenado a prisión perpetua por terrorismo. Prisión perpetua que, como todos sabemos... También condenado, habría que decir que fue sumariado. Sumariado, claro. Y encerrado en la famosa prisión de Pretoria, que hoy es un museo, siendo el negro que más tiempo pasó preso en la historia de Sudáfrica, el único detenido
que tenía una celda individual, una celda que cuando uno la ve por los videos es demoledoramente opresiva, porque era una celda de menos de 2 metros cuadrados, donde se le asignaba 1 hora de recreo a la semana, donde no podía recibir visitas, donde no se le permitía ni leer, ni escribir, ni hablar en voz alta, con la intención de quebrarlo políticamente. ¿Eso en qué año aproximadamente? 1961. Él va a pasar 28 años preso. Ah, sí, que entonces las Fuerzas Armadas uruguayas lo aprendieron de ahí. No muy distinto a lo que pasó con el PP y con los... muchos otros. Con los, ¿cómo es que le decían? Los que estaban secuestrados, no, esto otra forma tienen. ¿Detenido desaparecido? No, cuando te tienen, no es secuestro. Ellos le decían rehenes. Los rehenes. Los rehenes. Lo cierto es que, contrariamente a lo que piensa el poder, los dirigentes, que son muy importantes para la historia de los pueblos, para la lucha de los pueblos, son también la catalización del descontento y del proyecto político de las grandes mayorías. Es decir, si el dirigente tiene un vínculo y tiene un vínculo con el pueblo, y entonces el pueblo también lo ayuda a hacer la síntesis de desde cuándo le está pasando, cuál es la actualidad, si quieren seguir viviendo así o si quieren cambiar. Claro, es decir, que, ¿no? que el encarcelamiento de Mandela, lejos de ser una forma de menguar la conflictividad social, política y militar dentro de Sudáfrica, la acrecentó. Y la fue acrecentando también a medida que la lucha sudafricana comenzó a recibir enormes apoyos de sectores increíblemente diversos, desde la Unión Soviética a la República Popular China, a la OLP Palestina, a el Frente de Liberación Nacional Argelino, a la Revolución Cubana y a los movimientos negros más radicalizados y más rupturistas de Estados Unidos. De hecho, una enorme parte de la... Y también movimientos obreros europeos. Especialmente el francés. Sí, sí. Intelectuales de la propia Gran Bretaña que decían, esto es una locura. Es decir, y después figuras públicas conocidas de militancia o de izquierda o de militancia liberal progresista, pasando por Charles Chaplin, por un famoso músico africano nigeriano muy poco conocido y muy poco valorado, llamado Fela Kuti, que es entre enormes comillas, es como el James Brown africano, porque hace ese estilo de música, un soul muy atractivo, muy bailable, pero con un enorme contenido político. Figuras del deporte como Mohamed Ali. Claro. Víctima, en menor escala, pero víctima al fin de la atrocidad del sistema del apartheid norteamericano. Sí. Hacé lo que yo te digo, si no vas preso. Bueno, no seas desobediente. Lo cierto es que esos 27, 28 años que Nelson Mandela permaneció detenido, secuestrado carcelariamente, su figura no solo se agigantó, sino también la lucha del pueblo africano, con flujos y con reflujos, fue avanzando. De hecho, desde mediados de los 60 en adelante, todas las naciones africanas, de manera violenta, consensuada, más o menos exitosas, comenzaron procesos de descolonización. La única isla política era, obviamente, África, por la terquedad del proyecto colonial anglo-holandés y al mismo tiempo por el valor estratégico que Sudáfrica tenía en el contexto de la Guerra Fría. Justo es decir, que a partir de los años 70 y los 80, naciones latinoamericanas que, con la honrosa excepción de Cuba, habían tenido una posición más ambigua frente al caso sudafricano, comienzan a tener otro protagonismo. Y esto hay que decirlo, y quiero ser yo quien lo diga, que fue el gobierno de Alfonsín quien expulsó al embajador sudafricano en el año 85 y cortó relaciones diplomáticas. Fue el segundo país de la región. El primero había sido Cuba, lo cual nos sorprende. El segundo fue Argentina. Y esto hay que reconocérselo a la Cancillería de entonces, y especialmente a la figura de Alfonsín, que en el año 85
era innecesario ese costo internacional y por una cuestión de principios ideológicos los tomó valientemente. Sí, de Raúl Ricardo uno se lo cree totalmente porque Brasil, que tiene una población negra de casi el 40%, no lo hizo. No. Uruguay, que tiene una población negra de más o menos un 12%, no lo hizo. Lo hizo el gobierno argentino. Y eso hay que reconocérselo en términos históricos. Sin embargo, Sudáfrica tenía especialmente 3 apoyos internacionales para el mantenimiento de su sistema de gobierno. El gobierno británico. O sea, ¿quién estaba en los años 80? Y estaba Margaret Thatcher. El gobierno... Me acuerdo, sí, he visto películas de el gobierno norteamericano, ¿quién estaba? Ronald Reagan. Y, lamentablemente, el gobierno israelí. Totalmente alineado al gobierno norteamericano. Sí, Israel de repente está durmiendo la siesta y le golpean y le dicen tenés que decir tal cosa a favor de Estados Unidos y dice, ¿qué? Sí, Estados Unidos, levanto la mano. Siempre es bueno recordar que los únicos 3 países que desde hace 40 años sostienen la tesis de que las Malvinas son británicas son Gran Bretaña, Estados Unidos e Israel. Claro. El resto de las naciones del mundo acompañan la posición argentina. Digo, para cuestionar ese discurso de la derecha de que Argentina está fuera del mundo. A ver, está fuera del mundo el que recibe el apoyo de 197 países. Claro. Bueno. Sí, lo que pasa que, ¿qué le va a hacer? Bueno, no era el tema. Lo cierto es que finalmente en 1990, bajo la, vamos a decir, presidencias de Klerk, que era un integrante del Partido Laborista Sudafricano, el Partido Laborista Sudafricano, siendo muy generoso con el término, muy generoso, era un partido liberal, progresista, que tomaba como espejo al Partido Laborista Británico y hasta cierto sentido al Partido Socialista Francés, que se autopercibía como republicano, liberal y democrático, y Leclerc era un hombre que, ya sea por sensibilidad humanista, lo cual es bastante difícil de creer, o por pragmatismo político, lo cual es mucho más posible, entendió que Sudáfrica estaba quedando solo en el mundo, que la situación del apartheid sudafricano era insostenible. En el año 89 se había dado la terrible masacre de Soweto. Me acuerdo. Que fue una movilización de estudiantes primarios y secundarios que terminó con un asesinato en masa de más de 2.000 niños y niñas por parte de la policía sudafricana, que lo hacía a Sudáfrica una isla política difícilmente defendible hasta por las propias potencias imperialistas, colonialistas y capitalistas de Occidente. Finalmente, en el año 1990, el de Klerk toma la decisión de indultar a Mandela. El Congreso Nacional Africano sufre un gran debate sobre qué hacer, si aceptar o no aceptar un indulto, porque un indulto presupone que había un delito. Lo cierto es que esa disputa Leclerc tiene un gesto de, no sé, vamos a decir así, de acercamiento político, cambiando el término de indulto por amnisticio y desclandestinizando tanto al Partido Comunista como al Congreso Nacional Africano y haciendo extensivo ese amnisticio a otros presos políticos, no a todos, pero una parte de los presos políticos, con excepción de los presos blancos, porque el grupo armado, la Lanza de la Patria, estaba integrado especialmente por sudafricanos blancos comunistas. Claro. Con los cuales era más compleja la situación de amnisticio. Sí, porque se los querían comer crudos. Claro, era más difícil. Lo cierto es que Mandela sale de prisión en el año 90, se reúne con Leclerc, a la vista de las cámaras, sí. Tiene un discurso muy duro sobre la situación política africana, y ante la pregunta de un periodista sobre qué iba a hacer ahora, dice: voy a ir a visitar a mi familia, a la que no veo hace una década, y luego a violar la ley blanca. Lo cierto es que esa situación, la violencia social
comienza a atenuarse, hay una gran decisión política de todo el Congreso Nacional Africano de parar las acciones militares con la lanza de la patria, es decir, no desactivar, ni desmovilizar, ni mucho menos desarmar al grupo armado, pero decirle en esta nueva coyuntura negociaciones políticas. Lo que pasa que mi opinión particular es que de repente la gente cuando mire esto, incluso en las películas, parece como que Mandela hubiera salido de su prisión por la presión internacional. Lo que estaba pasando es que había una situación de guerra donde lo que había estructurado el Congreso Nacional Africano estaba siendo exitoso, claro, porque más allá del costo en vidas que estaba costando, es decir, lo que se les hacía insostenible en la relación interna era, no podían sostener los Boers, no podían sostener seguir ellos detentando el poder, porque la reacción de la población negra era cada vez más fuerte, cada vez más furiosa, y ya no les importaba nada. Claro. Entonces, esos arreglos, lo que hay son el final de un acuerdo, claro, de guerra. Claro. Es decir, te gané, me tenés que soltar, y yo en tu cara te digo que voy a violar tus leyes y vos no me podés ni siquiera volver a meter preso. Claro. Y luego las cosas se hicieron de otra forma. De hecho, Mandela alcanza la libertad en el año 90 y las elecciones son en el año 93, es decir, hay todo un proceso de reconfiguración del aparato político, parece una barbaridad lo que estamos diciendo, de censo de la población negra, de entrega de documentos a la población negra que hasta el año 93 no estaba ni censada ni documentada. Y además porque es lógico, porque ellos iban a construir una Sudáfrica diferente, y tenían que hacer la construcción política. El gran debate al interior de los blancos sobre si Mandela podía o no podía ser candidato. Bueno, debate ellos lo iban a basurear, ¿no? Como si fuera... Lo cierto es, y también en un contexto, que esto hay que decirlo, donde el desmembramiento de la Unión Soviética hacía también de que el contenido político ideológico marxista al interior del Congreso Nacional Africano esté un poco tambaleando, claro, porque una parte importante de la financiación del Congreso Nacional Africano venía de la Unión Soviética, que en este momento había dejado de hacerlo. Lo cierto es que, como todos sabemos, en el año 93, final del 93, comienzo del 94, se producen las primeras elecciones. No hay que hablar de elecciones libres. Las elecciones son libres o no son elecciones. Claro. Las primeras elecciones sudafricanas, donde por el 94% de los votos es elegido presidente Nelson. Aplastante. Sí, lo que marca también lo aplastante de la dictadura blanca durante más de 200 años. Bueno, como curiosidad contamos que Sudáfrica tuvo que copiar el modelo de elección de India. No hay que por qué saberlo esto. India es la mayor democracia del mundo. Tardan como un mes el escrutinio, ¿no? Sí, las elecciones, o sea, no se vota un domingo, se vota de domingo a domingo, hay una semana, y se tarda un mes en el escrutinio aproximadamente. Sí. ¿Por qué? Porque las boletas son de papel y tienen solo números y fotos. Porque una parte importante de la población no sabe leer escribir. ¿Y cómo se hace? En los lugares donde se producen las elecciones, escuelas, comisarías, iglesias, locales partidarios, las boletas, el voto no es secreto, o sea, no hay ninguna necesidad de doblarlo y ponerlo en un sobre cerrado. Las boletas tienen distintos colores y se traza un círculo alrededor del candidato o elegís, número de lista que uno quiere votar. Y eso lo tienen que hacer tanto la gente que sabe leer como la que no sabe leer. Por esa razón, por lo hecho, por los Boers con la población negra, tuvieron que copiar el modelo de India. El modelo. Lo cierto es que Mandela se va a transformar entonces en el primer presidente genuinamente sudafricano de la historia de Sudáfrica. Luego ya sabemos, Sudáfrica tiene, no solo por mérito de Mandela, sino por mérito especialmente de los sudafricanos,
un despliegue económico muy acelerado y muy grande, un mejoramiento de sus tasas de educación. Y también la experiencia de lo que contamos del otro presidente que fue elegido masivamente y después lo asesinaron, sí. Y de todos los dirigentes africanos que atentaron contra su vida y cómo. Entonces yo creo que también Mandela, que además tiene una inteligencia espectacular, más todo el grupo de dirigentes que lamentablemente, él ha opacado el nombre de todas las personas que lo habrán ocupado y que supieron decir, aprendamos de esta experiencia para salvaguardar, porque si no, no se entiende que hayan podido sobrevivir a las ganas de reprimenda inglesa. Y esto es interesante, porque cierto es que a partir del Mandela presidente se construye la imagen occidental del Mandela humanista. Sí, casi un santo. Bien. Tuvimos que hasta soportar que el empresario de medios, autopercibido periodista Luis Majul, comparara a Nelson Mandela con Mauricio Macri. De hecho, hasta tuvo la impunidad de escribir un libro donde traza paralelismos entre ambos personajes, ¿no? Lo cierto es que Mandela como presidente, si bien es cierto que refunda los principios de la sociedad sudafricana, cambian la bandera, el himno, establecen un férreo principio de integración racial obligatoria, no por consenso. Mandela como presidente y como dirigente político, si bien es cierto que colaboró muchísimo a la formación de una Sudáfrica medianamente armónica, porque el racismo no se termina por decreto, es un proceso de construcción histórica. Como dirigente político en el plano internacional, Mandela siguió siendo quien fue. De hecho, su primer visita de Estado es a Cuba, y la segunda es a Palestina, a reunirse con Arafat. Y luego realiza la gira africana. Es decir, Mandela siguió siendo el líder tercermundista de los no alineados, que encarnaba las reivindicaciones de los pueblos oprimidos del mundo frente a todas formas de colonialismo. En el año 95, cuando se filma la película, este extraordinario director afro-norteamericano, Spike Lee, firma la extraordinaria película X, La vida de Malcolm X, quien cierra la película es Nelson Mandela. Poca gente recuerda ese dato. La película, que es una película ficcionalizada sobre la vida de Malcolm X, tiene un epílogo que es un breve discurso de unos 3 minutos de Nelson Mandela, donde él habla de la importancia que tuvo la lucha del camarada, habla en estos términos, del camarada Malcolm para la liberación de los pueblos de África. Nelson Mandela, siguió siendo ese líder que se autopercibía marxista, que condenaba el imperialismo norteamericano, hasta tal punto que cuando muere, el 5 de diciembre del año 2013... El día de mi cumpleaños, 5 de diciembre. Barack Obama, el primer presidente afrodescendiente de la historia norteamericana, tuvo que retrasar el viaje de la comitiva oficial norteamericana que iba a asistir a los funerales de Estado de Nelson Mandela, porque tuvo que firmar un decreto para que el FBI y la CIA saque a Nelson Mandela de la lista de terroristas internacionales buscados. Es decir, Nelson Mandela murió como un terrorista internacional buscado por el FBI y la CIA. Y tuvieron que sacarlos para que el presidente norteamericano no hiciera un papelón internacional. Otras naciones, Francia mandó sus delegados, Holanda no mandó representación oficial, Israel tampoco. Es decir, Nelson Mandela no fue el personaje edulcorado. Pero de Holanda, la verdad, qué bien que se vende en los países europeos. Qué bien que se vende. Buen departamento de marketing. Sí, tiene un buen departamento de marketing, porque vos pensás en los holandeses, como me pasó alguna vez a mí
peor con los franceses, voy a decir, la libertad, qué sé yo. Yo como buen uruguayo estamos muy influidos por la cultura francesa, en todo el armado educativo, que esto, que el otro, entender lo que dice la letra de la Marsellesa, creértelas, hasta que un día vi una película de cómo habían colaborado ellos, los franceses, y no los americanos, en enseñarle a toda la oficialidad de todos los ejércitos de América Latina cómo torturar. La escuela francesa. La escuela francesa, de cómo torturar, cómo desaparecer, cómo regionalizar los países para llevar adelante la protesta. Yo decía, ¿cómo Francia hizo eso? Es decir, con una doble política, mientras por un lado se parecía que apoyaba a los organismos de derechos humanos, por otro lado luego te enterabas que los espiaban en París, que además dejaban en libertad a tipos que habían oficiales del ejército francés que habían ido presos por las cuestiones de ¿cómo se llama? De Argelia y de Indochina. Y que estaban viendo en Argentina, con flores de casa y con todo, y que se juntaban todos en Brasil, una vez al mes, iban. Yo decía, viste vos, fue como un puñalazo. Pero aparte que luego ese tema, no sé por qué dentro del ámbito de los derechos humanos y demás, casi no se recuerda. No se recuerda que Francia se mandó una flor de macana. Buena prensa tienen los países europeos. Tiene una prensa y ahí y con esto yo pensaba cerrar. ¿Por qué traer a una figura como Mandela hoy a una charla? Primero para... ¿Por qué, dijo uno? A ver, primero para... porque la memoria, la historia, es un territorio en disputa. Es decir, el poder siempre intenta, decía Rodolfo Walsh, que los trabajadores, las clases populares, no tengamos historia para asegurarnos que perdamos la experiencia y que cada lucha tenga que comenzar desde cero. Pero cuando no puede hacer eso el poder, cuando no puede evitar el recuerdo, intenta vaciarlo de contenido. Un Mandela edulcorado, un Mandela domesticado, mascotizado, humanista, pacifista, republicano, liberal, democrático, un Mandela majulizado, podríamos decir, es claramente un Mandela inofensivo para el poder e inservible para los pueblos. El verdadero Mandela, el mártir de la opresión, el que luchaba contra las formas del colonialismo imperial, el que se autopercibía marxista, el que entendía que las luchas de liberación eran continentales e internacionales contra un mismo opresor, que era el imperialismo en cualquiera de sus formas, es el Mandela que no conviene recordar. ¿Y por qué lo traemos hoy acá? Porque siempre es bueno que los pueblos, que los trabajadores, que las clases populares pongamos en disputa también la memoria que el poder nos quiere hacer recordar. Es decir, la historia, que no es ni más ni menos que la memoria de los pueblos, tiene que complejizarse, tiene que conflictivizarse y tiene que dotarse de ese elemento incómodo para el poder dominante. La historia es una momia a la cual le hacemos una autopsia para saber de qué murió y no curarla, o es una pulsión viva que late en las calles, en cada conflicto y en cada disputa entre las grandes mayorías con el poder para transformar una realidad en favor de los requerimientos de las grandes mayorías. Mandela no fue el que presenta Hollywood, no fue el que encarnó Morgan Freeman, ni es mucho menos el personaje casi encorsetado en el cliché macrista que resume Majul en su patético libro. Es la encarnación de una lucha popular, continental y mundial contra la injusticia de los imperios. Es bueno recordarlo porque son nuestros héroes, no los ornamentos del poder. Es nuestro pasado, es nuestra memoria y es nuestro presente de lucha para la construcción de un futuro para nosotros. Así que por eso decidimos traerlo a Mandela hoy, para deconstruir y complejizar aquella memoria que el poder intenta hacernos que recordemos.
El poder no pudo evitar que la lucha del pueblo sudafricano cayera bien. No lo pudo evitar. Fue una de las cosas que le salió muy mal, que era tanta la bestialidad que no lo pudieron evitar. Y entonces es ahí, queda abierta, no una puerta, queda abierta un portón gigantesco, derribado un muro, donde circula la simpatía hacia Mandela. Entonces luego el poder decide tratar, como dice él, de mascotizarlo, de edulcorarlo, de bajarle el tono, que esto es otra cosa, que la gente no, es decir, que se quede mirando la cara de Mandela y decir, el pobre que estuvo tantos años preso y salió y luego fue presidente. Pero su situación de vida fue producto de una injusticia universal, universal y global, pero puesta con la mirada y con una lupa sobre lo que pasaba en Sudáfrica, pero lo mismo pasaba en todo el continente africano y sigue pasando en todo el continente africano. Gente, la cuestión es, no todo tiene que ser entretenimiento y diversión cuando vos estás haciendo televisión o estás utilizando estos híbridos, porque no toda la vida es así. Nosotros tenemos nuestra vida, yo siempre digo que es como una pizza cortada en pedazos, y hay distintos roles. En algunos roles nos va bien y en otros nos va mal. En el rol que nos va mal es en la cuestión de la distribución, es en el otro pedazo de pizza que habla sobre el intercambio. ¿Quién se queda con cuánto? Que por lo común hablo de quién a propósito, porque siempre es uno, y quienes se quedan con poco. Y eso son cosas que tocan a tu vida de todos los días, como cuando por estos días se está recibiendo, por lo que estoy viendo, facturas de luz. Y luego te hagas la pregunta, ¿cuál es el porcentaje de que esa factura representa en cuanto a lo que yo gano y demás? Primero tenés que resolver los problemas reales, los que hablan de tu condición de vida, porque luego están las generaciones que vienen atrás, que tienen que vivir mejor que nosotros. Uh-huh. Entonces es bueno mantener la memoria, pero no como diciendo, mantuve la memoria y luego voy a seguir con mi dosis de imperialismo. Tratá de bajarla en la medida de lo que pueda, ¿viste? Tratá de bajar la dosis un poquito. No te digo que lo hagas todo junto, pues tampoco soy un loco, delirante, no te voy a pedir nada especial. Fuera de todo eso, la vida continúa, como siempre decimos, disfruta de tu familia, disfruta de tus afectos. Fíjate cómo están, fíjate en tenés adolescentes, fíjate y pregúntate, ¿están estudiando? ¿Terminaron de estudiar? ¿Tienen trabajo? ¿Qué calidad de trabajo tienen? ¿No lo tienen? ¿Por qué no lo tienen? O si no están estudiando, ¿por qué no están estudiando? ¿Cómo es las condiciones de vida en tu lugar? ¿Tenés agua potable? ¿Tenés cloaca? ¿Tenés vereda? Y fijarte en todo ese tipo de cosas. Gente, nos vemos en uno de estos días de vuelta. Dale. Gracias, Pablo. Bueno, un gusto como siempre. Hasta luego.